con buena energía. El podcast de E3 Consultores con Manuel Romero. La energía, la electricidad, también todos aquellos métodos que nos permiten ahorrar en esa energía. Siempre nos gusta conocer esos trucos y para ello recibimos a Manuel Romero, gerente de E3 Consultores y consultor energético, doctor e ingeniero en caminos, canales y puertos, con lo cual eso ya nos dice que nos puede dar esos consejos y esos buenos conocimientos por su parte como técnico para ahorrar en el aire acondicionado. Manuel, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Uy, perdona, un momento, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí, eso sí. Los fallos técnicos. Los fallos técnicos, nada, pues que había levantado el micrófono de Ángela en vez del tuyo, un fallo, en vez del 1 el 3. Pero se arregla rápido. No se arregla rápido, así es. Bueno, pues Manuel, como decíamos, importante saber esos consejos para ahorrar con el aire acondicionado. Muchos decimos, aire acondicionado, ventilador, vamos apagando, vamos encendiendo y vamos a empezar por lo básico. En las noticias escuchamos continuamente el término sensación térmica. En ese caso, ¿qué es la sensación térmica? ¿Nuestra sensación térmica? ¿La de nuestras casas? Vamos a aclarar ese tema. Bueno, en el último programa me dices esta idea, ¿no? Y me cogí el guante y vamos a intentar, como muy bien has dicho, dar algunos consejos para ahorrar en la época en la que estamos, en pleno verano y terminando parece una hora de calor. Vamos a intentar consumir menos energía y ahorrar un poquito. El término sensación térmica hace referencia a la sensación que tenemos en nuestro cuerpo y depende fundamentalmente de una serie de parámetros meteorológicos, fundamentalmente temperatura, humedad relativa y la velocidad del viento. En función de la época en la que estamos, si estamos en invierno o estamos en verano, van a influir unas cosas u otras. En invierno influye principalmente temperatura y la velocidad del viento. El viento lo que hace, cuando tenemos una temperatura muy baja y encima hace mucho viento, el viento lo que nos va a hacer es el calor corporal que tenemos, nos lo va a reducir. Y entonces vamos a notar más rápidamente, vamos a tener esa sensación de frío mucho más rápida. Por poner un ejemplo fácil, si estamos en un sitio donde tenemos 0 grados y el viento está en calma, nuestra sensación va a ser de 0 grados, pero en ese mismo sitio con un viento a 25 km por hora, nuestra sensación va a ser de -6. Simplemente por la velocidad del viento. Importa, por tanto, la sensación del viento y a ello también nos lleva a pensar en un tema que hemos aprendido mucho gracias a ti, como es el aislamiento térmico de nuestras viviendas, porque evidentemente ese aislamiento térmico, en este caso, nos permite estar a 1 grado o a -6 grados, dependiendo del viento, dependiendo del frío que tengamos fuera. Claro, con ese aislamiento térmico vamos a reducir la pérdida de energía del interior del edificio hacia el exterior. Por seguir con el tema de sensación térmica, si pasamos a verano, en invierno decíamos que influye la temperatura y el viento, en verano influye la temperatura y la humedad relativa, que muchas veces nos olvidamos de la humedad relativa y esto es en nuestra zona no. Es clave en zonas como la nuestra, zonas costeras, donde tengan un río caudaloso, no un río como el nuestro. Murcia. En Murcia, en Sevilla, un río caudaloso, en esos sitios la humedad relativa va a ser muy importante. ¿Y por qué es importante la humedad relativa? Pues porque en verano todos sabemos que lo que hacemos es tener sudor y ese sudor se evapora y con eso bajamos la temperatura del cuerpo. ¿Qué ocurre si hay mucha humedad relativa? Que el sudor le cuesta mucho más evaporarse. Entonces, nos quedamos pegados, que es lo que solemos decir. Claro, como le cuesta más evaporarse, no conseguimos bajar nuestra temperatura corporal y entonces tenemos peor sensación, tenemos una sensación de más calor. Por poner un ejemplo también, como antes, si en el exterior tenemos 30 grados con una humedad relativa del 40%, nuestra sensación térmica es 34 grados, sube 4 grados, pero con esos mismos 30 grados y un 80% de humedad relativa, algo muy normal por la noche aquí en nuestra zona, tenemos una sensación de 43 grados.
Pasamos de 30 a 43 grados de sensación térmica. Salvando las distancias, aquí me estaba viniendo a la mente que en un momento puntual me dijeron, si te compras un coche negro, normalmente la diferencia de temperatura es de 10 grados. Y yo lo comprobé entrando en un coche negro y dije, madre mía, hay que ser valientes. El color exterior, que lo comentaremos, el color exterior influye muchísimo, ese color de acabado exterior. Entonces, con este tema de la sensación térmica, ya tenemos claro que las estrategias que tenemos que aplicar para ahorrar energía en nuestros edificios no pueden ser igual en una zona como el interior de la península, como puede ser Madrid, Albacete y demás, a una zona costera. No podemos aplicar los mismos criterios. Hay otro fenómeno que se produce fundamentalmente en el interior de las ciudades, que es el efecto de isla de calor, que se oye de vez en cuando. El efecto de isla de calor realmente lo que recoge es, y esto lo notamos todos, es que en el interior de las ciudades normalmente hay de 2 a 3 grados más que fuera de la ciudad. O sea, en el interior de Elche vamos a tener 2 o 3 grados más que si nos fuéramos al Camp de Elche, seguro. Y esto es porque dentro de las ciudades hay muchos elementos, es un poco con lo que tú comentabas del coche, hay muchos elementos con colores oscuros, el asfalto de las calles, el pavimento, muchos edificios, todo eso está haciendo que se absorba mucha más cantidad de radiación solar, y eso lo que hace es incrementar la temperatura. Bueno, por otra parte, ¿qué consejos nos puedes dar generales para aplicar en nuestra casa o negocio para protegernos del calor? Y te avanzo esta pregunta y luego vamos con un mensaje de una oyente. Sí. Vamos a ver, en el interior de los edificios el calor se acumula principalmente, en verano estamos hablando, principalmente se acumula por la entrada de radiación solar a través de las ventanas, a través de los cristales, radiación solar que entra por ahí. También se acumula el calor por elementos que desprenden calor en el interior de los edificios, personas, ordenadores, la iluminación. Un edificio de oficinas con muchos ordenadores, muchas personas, en el interior se va a estar generando mucho calor por esos elementos. Con lo cual, si nuestro primer elemento más importante que tenemos en el edificio de ganancia de radiación son las ventanas, lo que tenemos que hacer, y esto va a parecer una tontería, pero es un elemento básico, es proteger las ventanas. El típico toldo, el típico bajar las persianas cuando toca, sobre todo las ventanas que están... Muy importante. Sí, sobre todo las ventanas que reciben la radiación directa del sol. Pues eso, toldos, estores exteriores, persianas, cualquier elemento de protección siempre por la cara exterior. Si lo ponemos por la cara interior, ya sé que en muchos edificios se pone por la cara interior con la falsa idea de que nos va a proteger de la radiación, pero no nos va a proteger de la radiación, porque lo que hace la radiación es atraviesa el cristal y en el momento que toca cualquier elemento interior cambia de longitud de onda y ya no puede volver a salir al exterior, ya no va a atravesar el cristal de nuevo. Con lo cual se queda. Con lo cual se queda. Por mucho que tengamos la protección solar, el store por dentro, demás, ya no va a salir la radiación al exterior. Sí que es verdad que si tenemos un store por el interior, estos típicos opacos que se ponen en los hoteles, nos quita esa luminosidad, la luz, pero la radiación está dentro. Sí, pero esto es como las cortinas, lo pasas para que no te vean y para no tener Correcto. Más o menos luz, o Correcto. Por ejemplo por la noche que tener un ambiente más íntimo en casa, sí. No ver las lucecitas de la calle, todas estas cosas. Esas cosas, las farolas de la calle que no te dejan dormir, esas cosas. Bueno, pues siempre el tema de la protección solar, siempre por la cara exterior. Siguiente cuestión es la ventilación. Es generar corrientes de aire dentro del edificio. También puede ser un mecanismo para mejorar nuestro confort térmico interior. Estamos hablando siempre de verano, y con eso evitar utilizar medios mecánicos como puede ser el aire acondicionado y consumir energía. A ver, hay dos ideas que hay que manejar aquí. Por un lado, hay edificios que tienen fachadas en la misma vivienda, en la misma oficina, tienen fachadas enfrentadas con ventanas. Podemos abrir las dos ventanas y hacer lo que se conoce como ventilación cruzada en el edificio, con lo cual es más fácil arrastrar ese calor interior y sacarlo a la calle. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es que, claro, si estamos en una zona climática como la nuestra, en una región con humedad relativa alta y con temperaturas altas,
ni se nos ocurre abrir las ventanas para meter todo el calorazo de la calle y esa humedad que tenemos en la calle dentro de los edificios. Por mucho que generemos ventilación, estamos metiendo el calor de la calle. Un gran error que cometemos muchos. Claro. Yo hasta que te he conocido lo cometía. Entonces, ahora ya he aprendido que las ventanas hay que abrirlas cuando no hace calor y ya se ventilará. No ventilamos a las 9 de la mañana, ventilamos a las 9 de la noche. Claro, o llegamos a casa a las 2 de la tarde y abrimos todas las ventanas. Pues nos va a entrar todo el calorazo, porque además por la tarde es el momento del día que más calor hace, porque el aire de la calle está más caliente, está recalentado. Entonces, por la tarde hay que evitar el tema de la ventilación, sobre todo cuando tenemos una ola de calor. Momentos del día que pueden ser idóneos para ventilar: las primeras horas de la mañana, la madrugada. 6, 7 de la mañana suele ser la fresquita. A la fresquita, suele ser cuando se cogen las brevas. Tú siempre buscando. No, es que me ha venido a la cabeza, Es así, ¿no? Es así. Es el momento del día cuando tenemos la mejor temperatura en la calle, más baja, entonces es el momento ideal para ventilar. Esto en los edificios del sector terciario, oficinas, comercio, bancos y demás modernos que tienen que cumplir con la normativa, ya viene exigido con la normativa, que son las propias máquinas de ventilación, llevan sensores y se encargan de, pues eso, abrir con-puertas y ventilar con el aire de la calle. Técnicamente se conoce como free cooling, pero no es más que abrir qué bonito. No es más que un sensor que te dice, oye, que la temperatura de la calle es buena, pues abro una compuerta y ventilo. Ya estamos con los aparatitos. No es más que eso. Y el último consejo, antes de entrar al detalle de lo que es la máquina y el equipo de aire acondicionado, el último consejo, que tú ya lo has comentado antes, es el tema de los colores, de acabado exterior de los edificios. Que tú has puesto el ejemplo del coche. Mi primer coche también fue un Citroën AX negro y madre mía, los veranos cuando íbamos a la playa, madre mía, aquello era insoportable. Yo no pensaba que de verdad la temperatura era tanto, fíjate, por el contrario yo no soy nada de color negro y claro, evidentemente cuando te pones una prenda negra lo notas. También lo notas, por eso los valientes que van por la calle con manga larga o con colores oscuros, la verdad es que hay que darles un premio, no tendrán mucho calor. Claro, pero es por eso, porque los colores oscuros absorben más la radiación. Hay una cierta corriente últimamente, o desde unos años para acá, que bueno, parece ser que estéticamente los colores, ya sabemos que cada uno tiene su opinión, pero parece ser que estéticamente son más bonitos los edificios acabados en colores oscuros, con los marcos de las ventanas en colores negros. Bueno, pues eso, que estéticamente puede ser muy bonito, es totalmente contradictorio si estamos buscando ahorrar energía y tener un mejor confort en el interior de los edificios, por todo lo que estamos comentando, ¿vale? Y cómo no utilizar vegetación. Los árboles alrededor de nuestros edificios, que ya utilizaban los árabes, nos van a generar ese frescor. En Elche tenemos un ejemplo muy claro con los huertos de palmeras y los edificios que se hacían en el interior de los huertos de palmeras, y ese microclima que están generando en el huerto de palmeras, pues bueno, pues es el efecto de esa humedad y ese es el efecto que nos va a generar los edificios. Muy beneficioso para nuestra salud, como el pasado lunes, este lunes nos comentaba Vicente Sansano, que es presidente del Consejo Rector del Hondo, y aludía que la importancia que tenemos nosotros con esos parajes ambientales, como es el paraje del Hondo, el Camp de Elche y el Palmeral, eran muy beneficiosos para la salud en cuanto a la ciudad, que bueno, pues de alguna manera evidentemente ya sabemos que hay mayor polución. La ubicación de la ciudad también es clave, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando llega junio, julio, que no se me molesten los murcianos, los que viven en Murcia, pero cuando llega junio, julio, agosto, es complicado ir a la ciudad de Murcia, porque claro, está ahí como en un valle y se acumula mucho más el calor, el río. Y el mayo, junio también. Tú sabes lo que es estudiar exámenes sin ventiladores, sin aire acondicionado, en pleno mes de mayo y junio. Porque con lo bonita que es Murcia. Todo lo que tú quieras. Muy vas a la Plaza de las Flores, los pinchos, todas esas cosas, muy bonito. Pero, ahí vivía yo. Pero cuando llega el verano, ojito, ¿no? Entonces, bueno, la ubicación de la ciudad también es clave para esto. Entre mosquitos y calor nos veníamos corriendo al Camp de Elche, porque todas mis compañeras eran del Camp de Elche. Todas ellas. Qué bueno. Sí. Y ya si empezamos a hablar de equipos, de maquinitas, a ver, el equipo que menos consumo nos va a dar, que además económicamente es muy barato, es el ventilador. El típico ventilador que podemos instalar en el techo o de pie, como queramos, en casa, para generar esa corriente de aire, y bueno, pues generan... No nos va a bajar mucho la temperatura, pero la sensación que nos da la corriente de aire
el confort que conseguimos es suficiente para estar agradable, quitando los días de horas de calor y demás, esos días que tenemos. Pero como tú dices, es agradable. ¿No te da la sensación de que te seca? A mí el aire acondicionado me da la sensación de que nos seca y nos acartona mucho, tanto a nosotros como el ambiente, claro. Mientras que el ventilador es algo más agradable. Además, bueno, luego hablaremos de ello, a lo mejor me adelanto, pero el aire acondicionado, el aparato para que funcione y genere cierto frescor, hay que tenerlo en funcionamiento en cierto tiempo, mientras que el ventilador parece que ese frescor te da inmediatamente. A ver, porque no te está generando frío, no está bajando la temperatura del aire, pero la corriente de aire la está moviendo. La está moviendo, y tú como sensación te está ayudando a evaporar ese sudor corporal que tenemos, y entonces al evaporarlo baja nuestra temperatura corporal. Eso es lo que está haciendo esa corriente de aire. Bueno, vamos con uno de los mensajes que te decía y nos dice: un aparato de aire acondicionado equivale en consumo de luz a 10 ventiladores. Ñas. Y luego nos dice: bueno, pero el ventilador macoque es de la China, dependiendo para qué, porque el ventilador también hace su función refrigerante. Sí, pero es lo que estoy comentando. Efectivamente, un ventilador puede llegar incluso a consumir hasta un 90% menos que un equipo de aire acondicionado, según con qué equipo de aire acondicionado lo comparemos, pero sí, las cifras están por ahí. Sí que es verdad que un día muy caluroso o unas horas del día muy calurosas, por mucho que tú te pongas el ventilador, tienes que poner el aire sí o sí. Es imposible. O si estás en una oficina con muchas personas, muchos ordenadores y demás, por mucho que tú te pongas el ventilador, la sensación o en nuestro clima, con mucho más de relativa, la sensación que tenemos de bochorno, eso no nos lo va a quitar el ventilador. Por otra parte, también nos dice un oyente: por eso en Andalucía se pintan las casas en blanco, porque el color importa a la hora de repeler el sol. Correcto. Sí. Ese ejemplo es magnífico, que es lo que se ha hecho toda la vida en Andalucía, en Castilla-La Mancha y demás, de encalar las casas, las fachadas. Llegaba el verano y encalaban la fachada con cal de color blanco, precisamente. Ese era uno de los motivos. Incluso en las ciudades árabes, si pensamos un poco en el Raval aquí en Elche, las callejuelas, lo que buscaban de alguna manera, aunque hay otras cosas, pero también lo que buscaban era calles estrechitas, fachadas próximas a otras, de manera que unas se hagan sombra a otras, ¿no? Y entonces nos generan ese entorno un poco más agradable. Vamos ya a entrarnos en materia y a saber cómo funciona un equipo de aire acondicionado. Y supongo que habrá diferencia entre un split, que llamamos un aire acondicionado así cortito, y los centrales. ¿Qué ocurren estas cosas? En lo que es la máquina en sí, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna. La máquina, esto es lo que utiliza la máquina de aire acondicionado, lo que se conoce como máquina frigorífica, que ya hemos comentado en algún programa. Esta máquina frigorífica lo que está haciendo es mover un refrigerante, un gas refrigerante, en un circuito cerrado. En ese circuito cerrado le va a hacer 4 etapas, tampoco me voy a enrollar mucho técnicamente, pero en una de esas 4 etapas, en ese movimiento del gas, lo que va a hacer en un lado es calentarlo y en otro enfriarlo. Le va a bajar muchísimo la temperatura. Si en ese punto que tenemos con la temperatura muy baja, lo que hacemos es meter aire o que pase aire a través de esa zona, nos va a bajar la temperatura del aire y con eso conseguimos refrigeración. El elemento más importante de esta máquina frigorífica es el compresor. Normalmente es el aparato que colocamos en la calle, en las fachadas, aunque está por el Plan General de Ordenación Urbana no está permitido, pero bueno, en las fachadas, en las cubiertas y demás, en la unidad exterior o el compresor, ese es el elemento que más consumo energético va a tener, y es en el que más deberíamos fijarnos. Y hay una serie de criterios que a mí me gustaría facilitar a la hora de seleccionar el equipo. El primero es el tema de la potencia. ¿Qué potencia necesito para mi casa? O para mi oficina, o para mi comercio, mi local. Que la regla general, y si alguno de los que nos está escuchando últimamente ha ido a comprarse un equipo, lo primero que nos pregunta el vendedor es: ¿cuántos metros cuadrados tiene tu casa? Tantos, y en función de los metros cuadrados nos da la potencia, sin más. Eso es porque utilizan un ratio, tantos vatios por metro cuadrado, y se acabó. Claro, ahí se están olvidando de muchísimas cosas, del aislamiento, de las ventanas, de si hay sombra, si no. Se están olvidando de... Ahí entra Manuel Romero. Sí. asesor energético. Y Manuel Romero y el equipo, sí. Claro, ahí entra infinidad de cosas, y eso lo que requiere es un cálculo un poquito... No es un cálculo muy complejo, pero un cálculo un poquito más detallado. Y en realidad, calcular la potencia que realmente necesitamos de equipo. Esto es importante porque si seleccionamos un equipo
con mucha más potencia de la que necesitamos, seguramente va a hacer que simplemente por eso consuma más energía, simplemente por tener un equipo sobredimensionado. El siguiente tema es la eficiencia. Hemos hablado muchas veces que el consumo de una máquina no es más que una división de tanta potencia nos da entre su eficiencia, su rendimiento. Que como es una división y el rendimiento está en la parte inferior de la división, cuanto más grande es el rendimiento, menos consumo energético tenemos. Con lo cual, a la hora de ir a ese comercio a comprar el equipo de aire acondicionado, tenemos que intentar seleccionar el equipo que más rendimiento tenga. En las máquinas de aire acondicionado tienen dos valores de rendimiento. Uno para la parte de calefacción, la parte de invierno, y otro para la parte de verano. Es lo que se conoce en invierno como SCOP y en verano como SER o EER. Esto viene en las especificaciones de la ficha técnica. Simplemente lo que tenemos que buscar es el que en esos coeficientes, en el COP o en el ER, tenga mayor valor, el número sea más grande posible. Qué bueno es leerse los manuales de los aparatos. ¿Vale? Y también hay algún pequeño consejo que nos va a hacer también reducir un poco el consumo energético a la hora de la instalación del equipo. A ver, eso va a depender mucho de las condiciones de nuestro edificio, de nuestra vivienda, pero que si podemos aplicarlo va a ser interesante. En la parte de la máquina que tenemos en la calle, el compresor, sería bueno que esté de alguna forma protegida del sol. Podemos ponerle un pequeño chapa encima para que le haga sombra, algún elemento que le haga sombra, y por eso que estoy comentando, ¿no? Si recibe encima la radiación del sol, se va a calentar mucho más y entonces la máquina va a consumir más energía. Y también es importante que esté ubicada en un sitio que tenga suficiente ventilación. Si hay corriente de aire, mejor, porque así la máquina va a reducir su consumo, simplemente por el tema de la ubicación del aparato en nuestro edificio. Y ya unos consejos de mantenimiento en la máquina. Limpiar filtros, los desagües. El filtro es un elemento que está sobre todo en la parte de la máquina que tenemos dentro. Si tenemos una máquina de conductos o el split que tú comentabas antes, ahí hay un filtro, ¿vale? Para filtrar el aire que está moviendo dentro de la máquina. Si ese filtro está sucio, lo que va a hacer es que el ventilador que tenemos dentro de la máquina consuma más energía, porque le cuesta más mover el aire a través del filtro. Pues simplemente hay que sacar el filtro y limpiarlo con agua o con detergente o con lo que corresponda, limpiarlo. Y los desagües también, limpiar la parte de desagües. Estos 4 consejos que he dado, seleccionar bien la potencia, la eficiencia, la ubicación de la máquina exterior y el tema del mantenimiento, una vez al año, tampoco hay que hacer mucho más veces el mantenimiento, son claves para reducir nuestro consumo energético. Muy bien, pues pasamos a la pregunta del millón. ¿Qué es mejor, encender el aire acondicionado, enfriamos rápido la instancia en la que queremos estar y apagarlo a la media hora, o volver a encenderlo cada hora, enciendo, apago, mantengo la temperatura, tengo que dejarlo que trabaje durante varias horas? Efectivamente, esta es la pregunta del millón y casi la dejo para el final, ¿Ah, sí? Como sabía que la ibas a sacar, digo ahí la pregunta clave. Bueno, antes de esto, hay que recordar cómo está en este momento el precio de la energía eléctrica. Estos aparatos consumen energía eléctrica. La media desde febrero para acá parece que ha bajado, pero ahora está en un pequeño repunte que parece que se va a mantener de aquí a final de año. De media en febrero estábamos a unos 133 euros megavatio, ha bajado en mayo a 74 y ahora está volviendo otra vez. Ayer estaba ya a 100 y va a seguir subiendo. A ver, esto no son subidas como las del año pasado, pero estamos en un momento del año en el que el precio de la energía eléctrica va a subir, con lo cual todo lo que sea ahorrar energía eléctrica, vamos a ahorrar dinero. Y el otro tema que tenemos que tener en cuenta también, antes de pasar así enciendo, apago, antes de pasar a eso, es el concepto de consumo energético. Subir la temperatura es muy fácil. O sea, cuando me refiero a subir la temperatura en invierno, calentarnos es muy fácil. Encendemos una cerilla, encendemos un tronco de madera y ya tenemos calor, es muy fácil. Bajar la temperatura es muy complicado energéticamente. Solamente bajar 1 grado la temperatura, o sea, que cojamos el termostato y lo tenemos a 25 y lo bajamos a 24 en el mando a distancia del aire acondicionado, nos va a incrementar el consumo de energía entre un 5 y el 7%. Entonces, hay que llevar cuidado con ponerle el aire a todo lo que da, bajar los 19 grados o 20 grados como sé que muchas personas hacen. Hay que llevar bastante cuidado con esto. Y ya entrando en el meollo de la pregunta que me has hecho,
Yo hablaría un poco primero de la sensibilidad. A ver, tenemos que ser todos conscientes un poco de cómo funcionan estas máquinas. Estas máquinas necesitan entrar en régimen, que se ponga la máquina con un funcionamiento constante. Si nosotros lo que pretendemos es encender la máquina y ya notar el frío, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues poner la máquina a todo lo que da, a tope de ventilador y a la mínima temperatura. Vamos a llevar la máquina al máximo de consumo y pues eso, nos va a generar un consumo energético excesivo. Tenemos que pensar un poquito en el tema de la sensibilidad y intentar poner la temperatura lo más alta posible, 25, 26 grados, y que esté trabajando el mayor tiempo posible. Además, lo bueno que tenemos ahora con las máquinas, no últimos modelos, esto ya viene desde hace unos años, incluso se pueden instalar aparatitos. Yo ya empiezo a hablar de los aparatitos. Yo lo he hecho en mi casa, Yo tengo un aparato, mi aparato de aire acondicionado central en casa, tiene más de 10 años, ya es... A ver, la tecnología es relativamente... Viejecillo. Pero ya viejecillo, pero bueno, es inverter, es temperatura un poquito moderna y no tiene... yo no lo podía controlar desde el móvil, por ejemplo. Simplemente contratar un aparatito que creo que costó 100 y pico euros y ya lo puedo controlar desde el móvil. O sea que incluso se puede instalar esta tecnología. Eso quiere decir que estás en el trabajo, sales... A eso voy. Y preparas la casa para que cuando tú vayas no te dé... el bofetón que te da. Y no tengamos el tema de la sensación de lo pongo a tope de temperatura y entonces me voy al mayor gasto de consumo energético. O sea, si yo estoy en el trabajo, estamos fuera y voy a llegar en 1 hora a casa. Mira, voy a poner el caso y me río porque viniendo no tenía tiempo de abrir la aplicación y ponerme con el móvil a trastear y le manda un WhatsApp a mi hija que está en casa, con esto de que ya acaba el cole, y dice, oye, cierra las ventanas y pone el aire acondicionado. Que como en 1 hora y poco voy a llegar a casa, ella está allí quietecita en el sofá, ella estará fresquita con el ventilador, pero claro, uno llega de la calle con el sofocón y claro, necesito tener la casa un poquito en condiciones. ¿Y a qué temperatura le he dicho yo que lo ponga? Máxima de ventilación, el ventilador a la posición 3, normalmente tienen 3 posiciones de ventilador a la posición 3 y a 27 grados. A 27. Para mantener y hacerlo funcionar, como tú has dicho, el máximo tiempo posible, por ejemplo, hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde. Lo que va a hacer es, va a bajar la temperatura de la casa, me la va a poner a 27 seguramente o 26, porque claro, el 27 es en el termostato, que no es la máquina lo está mandando a de temperatura más baja. Pero va a hacer otra cosa, que es muy importante, que es que va a quitarnos humedad relativa, porque quita humedad del aire. Entonces, a quitarnos humedad del aire, la sensación que tenemos en el interior de la casa, aunque estemos a 27, es mucho más confortable. Entonces, esa bajada de la humedad, sobre todo por la noche, si lo ponemos por la tarde y ya cuando nos vamos a dormir apagamos el aire, nos ha quitado la humedad relativa interior, la humedad del aire interior de la casa y la sensación que tenemos dentro de la vivienda es mucho más confortable que en el exterior. Lógicamente, lo que no tenemos que hacer es quito la parte de aire y abro las ventanas, porque entonces me va a entrar todo el calor y la humedad relativa de la calle. No hay que hacer eso. Entonces, quizás a lo mejor por la noche con un simple ventilador podemos ponerlo en marcha y ya está. Bueno, nos dice nuestra audiencia, yo controlo el aparato del aire por el móvil y 10 o 15 minutos antes de llegar y cuando ya esté agradable la casa suelo tenerlo a 26-27 grados. Perfecto, según el día. Claro. Y además también otra oyente nos dice que su aparato acondicionado lo tiene ya 23 años y que lo suele poner a 25 grados, tal como tú has dicho. Claro, sí, pero hay mucha gente, yo conozco a algún amigo que lo pone a 21, a 22, a 23, lo pone pues eso, a todo trapo, como se suele decir. Claro, esto nos lleva a un consumo energético excesivo. Pues ese consumo energético es el que también hay que controlar y como tú decías, pues esas dos variables, el calor, también los aislamientos térmicos, también pues el tener la máquina puesta más o menos tiempo. Bueno, en algunas terrazas de bar también hemos visto que tienen ventiladores que echan agua pulverizada. ¿Esto cómo funciona? Porque yo sí que he visto varias terrazas, digo, ¿por qué en una terraza ponen ventiladores cuando supuestamente, vale, estás al aire libre y el ventilador no te llega tanto, pero el agua pulverizada? Sí, bueno, aquí en el paseo de la estación, sí, a lo mejor los oyentes no lo recuerdan, pero si vamos al paseo de la estación, a mitad del paseo de la estación hay unos toldos colgados y si nos fijamos entre toldo y toldo hay como un pulverizador
ahí arriba puesto, que es precisamente para hacer esa pulverización de agua. A ver, esto es una tecnología que parece de la NASA, pero se va a entender, o voy a intentar explicarlo que se entienda de forma muy fácil. Lo que vamos a hacer es pulverizar agua. ¿Para qué vamos a pulverizar agua? Vamos a intentar subir la humedad relativa del aire. Estoy cambiando el concepto, antes estaba quitando humedad relativa y ahora quiero subir humedad relativa del aire. Sí, pero fijémonos que para que el agua se incorpore al aire tiene que cambiar de líquido a gas. Y en ese cambio de fase, en ese cambio de líquido a gas, tiene que aumentar de temperatura. ¿A quién le roba temperatura? Al aire. Y como le roba temperatura al aire, el aire baja de temperatura. Con lo cual estamos enfriando el aire simplemente pulverizando con unas gotas muy pequeñitas de agua en el aire. Por eso en algunas terrazas vemos el ventilador y que de vez en cuando y suelta una pulverización de agua. A ver, esto funciona bien, pero... ¿Cuánto sabe Manuel Romero? Esto funciona bien, pero en sitios donde la humedad relativa baja, porque si estamos en un sitio con una humedad relativa muy alta, el aire ya no admite más humedad y por mucho que yo pulverice, aquello no va a funcionar. Entonces, en Elche, con la humedad relativa que tenemos, esos pulverizadores que pusieron en el paseo de la estación, tengo mis dudas que esto funcione. Yo en Madrid esto lo he visto en muchísimas terrazas. Sí. Y además, yo no sé por qué me ha venido a la cabeza que en la Expo habían diferentes áreas que también, no sé si a lo mejor yo no sé si me he ido tan lejos. Con el río en Sevilla, yo no sé, no tengo muy claro que eso funcione muy bien, con esa humedad relativa. Insisto que esto no es tecnología de la NASA, esto lo hacían los árabes, en Al-Ándalus ya lo hacían, los árabes. Y lo seguimos teniendo, esos patios andaluces que tenemos en muchas casas que tienen esa fuentecita en el interior del patio con la vegetación. Eso lo que está haciendo es que la corriente de aire coge gotas de agua, aumenta la humedad relativa, pero baja la temperatura del aire y con eso refrigeran. Los árabes también ponían un simple botijo lleno de agua en una ventana, orientada la ventana a la corriente de aire. El botijo, como todos sabemos, rezuma humedad y así le hacía la aportación de aire, la aportación de humedad al aire. Y actualmente sigue existiendo, se sigue empleando esta tecnología en ciudades que están en Irán. Estas las podemos buscar en Google. Si hacemos una búsqueda de torres solares en Irán, van a salir fotos que son espectaculares. Yo te traigo aquí una, ya sé que los oyentes esto no lo pueden ver, pero aquí la estás viendo. Sí. Bueno, es una foto, me muestra Manuel Romero una foto de una especie de lo que aquí llamaríamos casas cueva. Casas cueva, con la torre. Con las torres, que las torres serán para la ventilación. La torre lo que tiene es arriba, como ves esas rejillas que hay arriba, por ahí capta el aire del desierto. Son ciudades que están en medio del desierto, ciudad humedad relativa muy baja y temperatura muy alta de aire, capta el aire por arriba, baja por la chimenea del aire y a mitad de altura de la chimenea hacen la pulverización, el aporte de humedad. Y baja la temperatura y por la parte de abajo de la chimenea está la entrada del aire frío, fresco, al interior de la vivienda. Más o menos con los estudios que se han hecho, de 36 grados de entrada de aire puede bajar a 22 grados en la parte de abajo. Simplemente muchísimo. Simplemente aportando esa humedad. Insisto que si estamos en un sitio donde hay mucha humedad relativa, esto no va a funcionar, porque el aire ya no va a admitir más aporte de agua al interior al aire, ¿no? Pues Manuel Romero, no sé si se nos queda algo en el tintero o tenemos algo más que apuntar. Creo que, bueno, por parte de la audiencia, bueno, pues también agradecerte todos esos consejos que nos has mostrado con todo lo que hemos aprendido. Y desde luego pues me vienen muchísimas cosas a la mente, como ese conocimiento entre la tarifa libre o la tarifa única, cerrar las ventanas en épocas de calor y muchísimos otros consejos, los aislamientos también de las viviendas, con lo cual pues tenemos que agradecerte en este cierre de temporada, porque ya va a ser el último programa de esta temporada. Volveremos ya en septiembre cuando nos volvamos a incorporar y volvamos de las vacaciones, así que no tenemos más que agradecerte todos esos buenos consejos que nos has facilitado en la sección Con Buena Energía, que han gustado muchísimo a la audiencia. Nada, yo os tengo que agradecer a vosotros el espacio que me brindáis para dar estos consejos. Nuestra labor, aparte de profesional y demás, es divulgar toda esa serie de cosas, porque creo que es beneficioso en la época en la que estamos viviendo,
Es muy importante la labor divulgativa, porque quien a lo mejor se plantea entrar a un negocio que dice, uy, consultor energético, ¿y esto qué es? ¿Y aquí qué me pueden ofrecer? Pues ahora ya sabemos lo que nos puede ofrecer. Pero ya no solamente eso, sino, oye, pequeños consejitos en tu casa que tú puedes aplicar de forma fácil y ahorrar un dinero, pues yo creo que eso siempre es interesante. Y los muchos aparatitos que tenemos a nuestra disposición para reducir ese consumo energético. Sí. Y bueno, ahora nos toca el periodo de estival. Iba a decir vacaciones, pero no, porque seguimos trabajando y nada, esperando que llegue septiembre para retomar la segunda temporada de nuestro programa. Muchas gracias. Hasta mañana.